Hola a todos. ¿Cómo están? Y sí, lo sé. Sé que me dirán algunos. ¿Dónde chingados he estado para no subir vídeos por un buen tiempo? Pues he tenido algunos asuntos personales que atender. Aparte de gozar la Navidad y Año Nuevo con mi familia. Y no solo eso. También porque en mis vídeos de Fix, prefiero dárselos con la mejor calidad posible, que de cantidad. Bueno, no los haré esperar más. Así que pasemos al fic de Yo en My Hero Academia como la nueva muerte. Y cabe aclarar que las siguientes imágenes y música usadas no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Ahora sí. Disfrútenlo. Alma Oscura, capítulo 2. El cazador. La noche aún decoraba la ciudad de Musutazu. Pero ahora me encontraba en un parque alejado de donde había pasado la masacre del capítulo anterior. Me encontraba en mi forma base, tenía en brazos a la chica que había defendido. La curé de su quemadura que le dieron esos bastardos. Después de hacer eso, la traje aquí, ya que sentía que no era correcto dejarla en el callejón, ahora decorado con sangre que había hecho. Miro alrededor para ver quién estaría aquí, pero por desgracia no había nadie a estas horas. Sin opción me dirigí a una silla que se encontraba cerca de mí, y al llegar dejé con cuidado a la chica para que se despierte, después me senté a un lado de ella. Espero que no se demore tanto, para que sus padres y hermanos no se preocupen por ella. Pero de repente miré que la chica comenzaba a despertar, abría lentamente sus ojos, y dice: Por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Al percatarme de sus palabras, me cubrí con la capucha de nuevo, cubriendo mi rostro y diría sin mirarla: Tranquila, ya estás a salvo, no tienes que temer, yo te ayudé, cuando más la necesitabas. Al ver a ese sujeto no supe cómo reaccionar, ya que de inmediato comencé a recordar lo que había pasado. Flashback. Había tomado otra ruta hacia mi casa, debido a un bloqueo por un incidente que se dio. No me gustaba la idea de ir por otro camino, y más si es cerca de los barrios bajos. Pero no tenía más opciones, tenía que llegar rápido a casa. Mientras lo hacía, por mala suerte, unos tipos trataron de secuestrarme. Mire que uno de ellos tenía la particularidad de manifestar cadenas, y el otro de producir fuego. Sin posibilidad de pelear con tipos así, traté de salir de ahí aun si rompía la ley de no usar mi kirt en público. Pero no fue suficiente. Esos dos eran muy rápidos y ágiles, cadenas trataron de atraparme, las lograba esquivar pero con dificultad. No sabía qué hacer, comenzaba a tener miedo de lo que me podría pasar si me atrapaban. Aún así controlé ese sentimiento. Y continué mi escape. Aún así, a pesar de correr lo más rápido que podía me estaba cansando, trataba de encontrar a un héroe o policía que pudiera ayudarme, pero no tuve suerte. Y por enfocarme en eso, me descuidé y el tipo con las cadenas logró atraparme el pie. Me atrajo así a él para después ir enrollándome todo el cuerpo. Hacía lo posible de salir de su agarre, pero no pude, y al tenerme atrapada, me llevaron a un callejón. No sabía qué hacer, estos tipos me iban a hacer algo. Yo comenzaba a tener miedo. Miedo de no volver a ver a mi familia, de perder mis sueños de ser una heroína. No pude más con esta y más emociones, solo quería ir a casa, estar con ellos. Desesperada hice todo lo posible para escapar, pero al final de todo el tipo de las llamas, me lanzó una ráfaga de fuego cerca de mí, eso me afectó mucho, comencé a perder el aire poco a poco, y antes de desmayarme miré en la entrada del callejón y se encontraba a un encapuchado. Este se acercaba poco a poco, después de eso me desmayé, y ya no supe qué pasó después. Fin del flashback. Terminando de recordar lo sucedido, miraría a ese chico y diría: un momento, tú eras ese encapuchado en aquel callejón.
Yo diría, claro. No soportaba ver a una chica en apuros, por culpa de dos desgraciados. Tú tienes buenos motivos para seguir adelante en tu vida. Por eso te ayude. Al terminar de decir eso, la chica diría, Gracias. Muchas gracias en serio. Quiero. Diría para después levantarme de donde estaba y darle un abrazo al encapuchado. No sé por qué lo hice, pero fue inconscientemente, casi lloraba de nuevo, ya que no me esperaba que en un momento en que necesitaba ayuda. Este tipo llegó como una clase de ángel guardián. Pero, mientras pensaba en eso continuaba abrazando a este tipo. Y al darme cuenta, no sabía cómo reaccionaría, tal vez lo haría de manera violenta, por darle un abrazo sin avisar, o sin pedir permiso. Pero lo que me sorprendió fue que él no se negó, y me devolvió el abrazo. Al separarnos del abrazo, lo miro mejor, notando que era un chico, parecía tener unos 17 años, con el cabello de color naranja y unos ojos rojos. Pero antes de decir algo más, yo diría, no tienes nada que agradecer. En serio. Me conformo más por tu bienestar. Así que no agradezcas nada. Tsuyu Asui. Dije mirándola. La chica, ahora identificada como Tsuyu Asui, se sorprendería al escuchar su nombre. Y diría, espera. ¿Cómo supiste que me llamaba así, Kero? Yo diría, oh no, bueno. Verás, la razón de por qué sé tu nombre es por parte de mi Kirk. Tsuyu diría, Vaya. ¿Con qué parte de tu Kirk? Interesante, pero para ser alguien misterioso, tienes unos ojos algo intimidantes. Diría mirando sus ojos carmesí. Yo diría. Al reírme un poco, vi que Tsuyu se tensó un poco. Tal vez pensó que me ofendió de cierta manera. La miro para decirle, tranquila, no vayas a pensar que me ofendiste de alguna manera. Dejando eso de lado, veo que sueles decir lo que piensas. Muy común en ti. ¿Sabes? Es bueno que seas sincera de esa forma, además de que me agradan personas así. Al terminar de decir eso, le sonrió a la chica rana. Mientras que ella se sonrojaba levemente. Volteo a otro lado para dirigirme a las sombras. Y mientras lo hacía le diría a Tsuyu. Pero ahora pasemos a lo más importante. Como ya despertaste tienes que irte a tu casa ahora mismo. Tuviste un día largo. Además no hay que hacer que tu familia se angustie más de lo que podría estar. Si gustas puedo llevarte a tu hogar. ¿Qué dices? Tsuyu, algo desconcertada y desconfiada de mi propuesta, dudaría un poco. Pero notando que no tenía malas intenciones, y que solo trataba de ayudarla, terminó aceptando mi ayuda. Así que me acompañó por donde las sombras decoraban el parque para que en un instante termináramos cerca del hogar de Tsuyu. Tsuyu quedó impresionada, aunque no lo mostraba, sus ojos la delataban. Yo diría, vamos a Suisan. Ya dentro de poco estarás a salvo. Caminé haciendo que la mencionada caminara a la par de mí. Y al caminar un poco, Tsuyu dice, eso sí que fue rápido, Kero. Pero dime, ¿cómo supiste mi nombre? Ya que jamás te lo había mencionado desde que desperté. Yo diría, sin voltear a ver a Tsuyu. Lo supe, también con mi Kirk. Y si te preguntas el cómo, verás. Yo con tan solo mirar a las personas a sus ojos, o al rostro, veo y escucho sus recuerdos. De todo lo que han vivido, y hecho en toda su vida. Como también sus secretos. Sus experiencias, familia, amigos, o sus más preciados seres queridos. Junto a su motivación para vivir la vida. Y gracias a eso, sé de ti. Como si, siempre estuviera ahí. Al terminar de decir eso, Tsuyu diría, ya veo. Con que así fue como supiste de mí, aunque tu manera en cómo lo dijiste, sonó como si lo dijera una clase de acosador, Kero. Yo diría, perdona, la manera en cómo lo dije. Me tensé al darme cuenta por la explicación que acababa de dar. Pero así funciona esa parte de mi Kirk. Por suerte Tsuyu me dijo que no me preocupara, que lo entendía. Cuando terminamos de hablar, habíamos llegado a la casa de Asui.
y diría: bueno, ya estás a salvo. Le doy paso para que Asui se dirija hacia su puerta. Oh no, vaya. Gracias a Dios. Mientras caminaba, estaba feliz. Feliz de volver a casa con mi familia, no podía creerlo, ya que jamás me había sentido tan aliviada y agradecida. Ya que podré seguir adelante con mi sueño, todo gracias a aquel chico que me salvó. Así que, antes de entrar me doy la vuelta para decirle: oye, por cierto, me gustaría saber, Pero al mirar dónde debía estar el encapuchado, me di cuenta que ya se había ido y dije: ¿qué? ¿A dónde fue Quero? Miré de izquierda a derecha, pero no lo vi por ningún lado. Fue muy extraño, parecía que había desaparecido. Me di la vuelta y dije: oh, qué mal. Me hubiera gustado saber su nombre, y posiblemente ser su amiga. Ojalá vuelva a verlo. Desde las sombras, miraba que Tsuyu entraba finalmente a su hogar, a salvo con su familia. Y diría: ojalá fuera como desees. Pero no creo que debas conocerme en realidad. Me doy la vuelta y miro al suelo con rabia, para decir: además, tengo que terminar lo que comencé. Miro al frente para transformarme de nuevo en mi aspecto amigable. Y al terminar comenzaría a olfatear el aire, de donde estaba. Y diría: bingo. Esta noche continuará mi diversión. Doy una sonrisa de felicidad, mostrando mis colmillos. Luego camino hacia las sombras, para dirigirme a donde mis presas esperan pacientemente lo inevitable. Y sería: a mí mismo. Jejeje. Jaja. Mientras tanto, en otro lado, minutos antes, justo en una escena del crimen, más exactamente, en un callejón, policías y algunos héroes habían llegado al lugar, comenzaron a poner cinta policial en el área. Todos los presentes estaban impactados por la horrible escena que habían encontrado en cuanto llegaron. La mayoría no lo soportó, ya que terminaban vomitando, o se quedaban en shock, ya que todo el lugar estaba decorada por sangre y trozos de vísceras esparcidas, junto con algunas extremidades hechas con cortadas limpias. En eso, una heroína dice: oh, por Dios. ¿Quién habrá sido capaz de hacer tal masacre? Cubro mi boca con mis manos por el horror que sentía, mirando en shock el cadáver de un hombre pelirrojo que tenía mutilados sus brazos y una pierna. A la vez su cabeza estaba partida en dos, teniendo todo su cráneo junto con su cerebro expuesto. Pero lo peor era su mirada. Una mirada muerta que mostraba agonía, sufrimiento y el miedo por la tortura que debió haber sufrido mientras seguía vivo. En eso, otro héroe me saca de mis pensamientos y dice: sea quien sea, debe de tener una mente tan retorcida como para también dejar esto. Dijo señalando la pared, donde estaba escrito lo siguiente, con sangre. En eso, unos policías se acercan con los héroes, y uno de ellos dice: Policía 1. Esto es extraño. Ni siquiera y dudo mucho que sean víctimas de un asalto, ya que sus pertenencias están intactas, más bien el responsable solo los asesinó, a sangre fría. Tal vez un asesino en serie que trata de llamar la atención, o algo más. Decía mientras miraba lo escrito en la pared. Héroe 2. ¿Hubo testigos? Policía 2. Por desgracia no. Solo múltiples reportes de un incendio, y gritos de 2 personas agonizando. Pero al mirar mejor la escena, vio que había otro brazo mutilado más en la escena, pensó sobre eso, y era obvio, les dijo a todos los presentes que había otra víctima pero esta había logrado escapar. Héroe 2. Muy bien, haré que mis compañeros se dividan por el área para buscarlo. Policía 1. Tengan mucho cuidado, si ese tipo está cerca. Seguramente el responsable también lo esté. Claro que lo tendremos, diría la mujer, mientras que de su espalda aparecían unas alas de mariposa, para después irse volando. Héroe 2. Pero no será necesario, diría para irse trepando por los muros hacia la azotea. Policía 1. Espero que logren encontrar algo. Policía 2. Eso espero.
Aunque hay algo en todo esto que no me cuadra. Policía 1, ¿qué quieres decir? Decía mientras que ambos se retiraban de la escena hacia sus vehículos, mientras que otro equipo se encargaba de ocultar la escena sangrienta que había en el callejón. A la vez más colegas suyos mantenían alejados a los reporteros que estaban llegando. Policía 2, por el mensaje de quien haya hecho esto, no creo que simplemente dejara ileso a una de sus víctimas porque sí. De seguro debió hacerlo por una razón. Policía 1, eso es cierto. ¿O acaso se lo habrá llevado, y lo estará torturando mientras hablamos? Tal vez por un asunto personal. Policía 2, honestamente, no lo sé. Hasta que obtengamos las grabaciones de las cámaras de seguridad del área, este caso se mantendrá abierto. Al terminar de decir eso, en su mente diría: no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que algo muy malo está por pasar. Seguramente solo estoy exagerando las cosas. Pero en eso, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Y se trataban de sus comunicadores. La estática se aclara y una voz dice: voz. Atención a todas las unidades disponibles, bomberos, héroes. Diríjanse de inmediato al este de Musutazu. Se han dado reportes de un incendio masivo justo en un terreno del sector 5. Repito, a todas las unidades disponibles, bomberos, héroes, diríjanse de inmediato al este de Musutazu. Hay emergencia de incendio. En un lugar desconocido, hace unos minutos. En una clase de oficina, estaba sentado un sujeto, atendiendo una llamada, mientras estaba en eso, apagaría un cigarro que tenía en otra mano. Sujeto 1, sí, ajá. Mire, entiendo la urgencia que tiene para recoger el pedido que ordenó, aún no la tenemos completa. Pero descuide, juro que en 2 días ya la tendrá lista. ¿Qué? Como que si mañana no está completa, cancelara el trato. No, entienda, hacemos lo que... Se escucha como ya habían colgado el teléfono, cortando la llamada, haciendo que se enojara el sujeto 1. Ark. Estos idiotas ya se están tardando mucho. 2 semanas y no pueden atrapar a 3 chicas, ¿qué tan difícil es hacer eso, más con los gear que tienen? En eso la puerta frente de él se abre, él alza la mirada, para ver a otro sujeto entrar, se pone enfrente de él para decir: sujeto 2. Jefe, nuestro equipo, solo logró encontrar a uno de los que había mandado a esa misión que encargó. Ya está aquí. Pero... Sujeto 1, ahora conocido como el jefe, diría: ¿también rajaron a la chica? Sujeto 2. No. Además solo regresó Sakurai, sin Yamamoto, y sin la chica. Jefe. Suspira, tráelo de inmediato. Sujeto 2. ¿Qué? Jefe. ¿Que eres sordo? Dije que trajeras a ese imbécil. Falló en su misión, sin la mercancía completa, nuestro cliente cancelara el trato que teníamos, todo por no darle lo que prometimos. Esta falla es imperdonable, así que no me deja opción más que matarlo yo mismo. Con sus manos, haría que un vaso levitara cerca de él, para después hacerla explotar. Sujeto 2. Con nervios diría: pero jefe, cuando Sakurai regresó, este tenía el brazo cortado, junto con cortes profundos en casi todo el cuerpo, perdió mucha sangre, a duras penas logramos mantenerlo estable. Se levantaría de su asiento para decir: entonces vamos con él. Diría caminando hacia la puerta, seguido de su subordinado. De camino se vería más de su instalación, que tenía aspecto de estar abandonado, de no ser que estaba siendo ocupado para un negocio clandestino. Ya que se veía como muchos hombres movían objetos pesados, cajas de madera, etc. Después ambos dieron la vuelta para llegar a un pasillo donde había muchas puertas, ahí se veía como un hombre estaría llevando a la fuerza a una chica, de edad parecía tener 23 años, tenía puesto una clase de collar por el cuello. Esta misma estaba gritando, pidiendo a súplicas que por favor no la violaran, pero caso omiso hacía su agresor, que solo sonreía, abriendo la puerta para entrar con ella a la habitación y cerrar la puerta con llave. Al pasar de largo eso, el jefe y su subordinado, bajaron por unas escaleras. Y al llegar al otro piso, se veía como 2 personas metían a patadas, a unas menores de edad, hacia una clase de comedor. Esas pobres estaban golpeadas, demacradas de su vestimenta. Parecían no haber comido en días, estaban ahí llorando, mientras les servían de comer. Que parecía más a vómito, que a avena, que según ellos, era eso.
ya para dar unos pasos más. Finalmente llegando a lo que parecía ser una enfermería. Todos los presentes que estaban ahí, se sorprendieron por ver a su jefe entrar, este los calló para ordenarles que se largaran, dejándolo solo con Sakurai. Este mismo estaba acostado en una camilla, tenía vendas en casi todo el cuerpo, más en su brazo izquierdo. Estaba con una mirada vacía. Fue así hasta que el jefe le diría: jefe, ¿y bien, qué tienes que decir sobre esto? Dime qué fue lo que pasó para que terminaras así. Sakurai al escuchar esa pregunta, comenzaría a hiperventilarse, entrando en un ataque de ansiedad. Al recordar la mirada de muerte de aquel encapuchado, que los atacó de manera sádica. La sed de muerte que emitía ese sujeto. Era tan fuerte que no fue capaz de defenderse ante sus ataques, dejándolo con cortes profundos, y un brazo mutilado. A la vez presenció como los brazos y piernas de su compañero salían volando, al ser cortadas por las guadañas del encapuchado, con una precisión de temer. A pesar de ya no estar en ese callejón, aún no podía dejar de escuchar sus gritos de dolor, de agonía y sufrimiento, antes de que su cabeza fuera rebanada a la mitad. Se preguntó por qué ese tipo lo dejaría vivir, después de asesinar a su compañero. Pero en eso recordó las palabras que le dijo cuando él estaba tirado en el suelo, y esas palabras fueron: flashback. Anda Sakurai. Corre, será más divertido verte consumido en la angustia de seguir con tu miserable existencia. Te daré la ventaja de huir. Pero cuando te encuentre, ten por seguro que tanto tú, como los demás bastardos que siguen ese enfermizo negocio de su jefe, los mataré de la peor manera posible. Y créeme, será mucho peor de como lo hice aquí. Jejejeje, lo espero con ansias. Solo que primero pondré a salvo a esta pobre chica, que iban a tratar, como si fuera un simple objeto. Camino con la chica en brazos, fuera del lugar, pero antes de desaparecer de la vista, diría, sin voltear: el tiempo corre. Sakurai. Ten en cuenta que nadie escapa de mí. Fin del flashback. Sakurai al terminar de recordar, diría muy alterado: jefe, debemos salir de aquí rápido, nuestras vidas corren peligro, por favor créame, quien nos atacó me juro que vendría a matarme, como también a todos los que estemos aquí, él vendrá, nos hará sufrir, nos torturará, nos hará ver nuestros pecados por toda la eternidad, nos matará, hay que salir de aquí mientras podamos, hay que huir, hay que escapar. Sakurai mientras decía eso, estaría temblando, se sujetaría la cabeza con la única mano que tenía, tratando de soportar los recuerdos de aquel encapuchado, desde que apareció. Cuando lo vio sobrevivir a su ataque más poderoso junto con su compañero. Cuando le hizo ver su vida frente a sus ojos. Hasta cuando lo amenazó, provocándole un miedo profundo y arrepentimiento de lo que hizo con su vida. Cuando trató de levantarse, de repente sintió como estaba siendo estrangulado, comenzaba a faltarle el aire. Y al mirar al frente suyo, miró como su jefe extendiendo su mano, usaría su ki para ahorcarlo. Estaba molesto por los delirios junto con el pánico que tenía Sakurai, y diría: jefe, ¿de qué mierda estás hablando, y cómo que los atacaron? Explícate ahora mismo, o si no te mataré. Este dejaría de usar su kirk, soltando a Sakurai para dejarlo respirar. Estando en el suelo, y ya al componerse comenzaría a explicarle lo que pasó. Con un poco de tartamudeo, le contó todo, y al terminar su jefe diría: jefe, ¿sabes? De haber sabido que serías un completo cobarde, e inútil, habría mandado mejor, a otros de mis mejores hombres, que si fueran capaces de hacer mejor su único trabajo que tenían, sin dejarse intimidar, ni tampoco dejarse matar tan fácilmente. Al terminar de decir eso, estaría a punto de matar a Sakurai. Con odio, iba a explotarle la cabeza, literalmente, pero una voz, a través de una radio, lo interrumpiría. Voz. Jefe, tenemos un intruso, está acercándose por la entrada principal. El mencionado, respondiendo diría: ¿qué es lo que está haciendo? Sujeto 3. Pues. Está caminando hacia nosotros. Lo descubrimos ya que ha estado silbando a lo lejos. Está usando una clase de túnica o una capucha. Y al parecer viene solo. El jefe, diría por la radio. Bien, entonces elimínenlo rápido, y si no escapa,
diría colgando la llamada algo molesto. Sakurai, diría susurrando. Oh no, ya es tarde. Afuera del almacén. El sujeto 3 le pediría a uno de los guardias con un Kirk que tenía que ver con armas blancas, que fuera hacia el encapuchado, para matarlo junto con otro que tenía un Kirk, de ir a gran velocidad, casi imperceptible a la vista. Grave error. De mi parte, estaba ansioso. Por lo que estaba a punto de hacerle a todos esos bastardos. Con una sonrisa, caminaba lentamente hacia su base. Mirando al frente. Veo a dos sujetos que se dirigían hacia mí. Uno de ellos tenía un cuchillo militar, que se había formado en una de sus manos. Y el otro estaba ya al lado mío, a punto de darme una patada lateral hacia mi rostro. Con odio, tomo su pie para doblárselo, rompiéndole la pierna, después lo lanzo hacia su compañero, que este a duras penas lo esquivo. Y al volver a mirar a donde estaba, abrió sus ojos de par en par, al verme con una de mis guadañas, a punto de empalarlo hacia su rostro. El muy idiota trató de frenar mi ataque, convirtiendo su otro brazo en una espada, solo para que al final la rompiera, atravesándole el cráneo salpicando el suelo con sangre y restos de sesos. Miro de regreso a la base de esos tipos, y en sus miradas, veía que estaban en shock. Incrédulos de lo que acababa de hacer. Volteo a ver hacia mi izquierda, veo al sujeto a quien le había roto la pierna. Él me miraba con angustia por lo que le iba a hacer. Lo veía con odio y asco, ya que al ver sus recuerdos. Miro que a este tipo, desde que tuvo 16 años. Sin ningún rastro de remordimiento, ni de culpa. Le fascinaba abusar, violar, golpear a menores de edad. Al punto de matarlas, solo para satisfacer sus instintos tan bajos. Dejando de ver sus recuerdos, me acerco con odio hacia él. Listo con mis guadañas. El tipo con temor, trataba de arrastrarse lejos de mí. Poco le sirvió ya que con mi pie, piso su espalda para enterrarle mis garras, haciéndolo gritar de dolor. Y diría: vamos Nori-san. Grita. Escucharte gritar, solo hace que me den ganas de continuar apuñalándote, jejejeje. Miro como el mencionado ahora identificado como Nori. Me miraba con sorpresa, al escupirle las mismas palabras, que le decía a sus víctimas. Qué ironía, el cazador siendo cazado. Después de hacerlo sufrir por un tiempo, tomo su cabeza para levantarlo con fuerza. Después con una de mis guadañas, le cortaría la cabeza. Y la arrojaría con los demás sujetos. Me miraban impactados, por lo que había hecho en tan poco tiempo. Los miro, esperando que alguien más me atacara, y como nadie lo hacía, diría: oh no, vamos. No deberían ser los más fuertes, que vendrían en contra mía. O solo me mandaron a los más inútiles. Miro directamente al sujeto 3 con otros dos, estos aún estaban paralizados por lo que le había hecho a sus compañeros. Al verlos así diría con burla: vamos, no pongan esa cara. La diversión apenas está comenzando. ¿O ya se están dando por vencido? El sujeto 3, al escucharme decir eso, me miraría con ira, soportaría la intimidación que le daba, para decirle a sus compañeros: TSK, vamos los tres al mismo tiempo, atentos a cualquier movimiento, de seguro no podrá con nosotros así. Les diría a sus compañeros con firmeza, para ir en contra del encapuchado. En cuanto los tres venían a gran velocidad hacia mí, me quedé quieto para ver, de qué serían capaces. Así que decidí primero dejarlos defenderse lo mejor que pudieran. Si no, ¿dónde estaría la diversión? El compañero del sujeto 3, de sus manos comenzó a lanzarme, una clase de masa color gris, hacia mí. Traté de cortarlo con mis guadañas, pero al hacer contacto con mis manos, esta se secaría haciendo que todo de mí se quedara paralizado. Para después, de mi cuello para abajo, comenzaría a volverse de piedra, a excepción de mis armas. No me esperaba eso. Y al alzar la mirada, observo que el otro compañero del sujeto 3, creaba una clase de burbuja alrededor de mi cabeza, para que poco a poco vaya perdiendo el oxígeno. Mientras pasaba eso, el sujeto 3 cargó contra mí con una clase de espada de energía. La usaría para atravesarme el pecho, haciendo que todo mi cuerpo se quebrara. Al terminar de hacer eso, sacaría la espada con la que me empaló, para después, con su puño derecho igual rodeada con la misma energía, me daría un potente golpe, que destruiría todo mi cuerpo hecho piedra. Mi cabeza saldría volando, cayendo a unos pocos metros.
A pesar de haber sido atacado de esa forma, me mantendría sonriendo. Por lo ingenuos que habían sido esos tres. Digo eso, ya que no se dieron cuenta de mi sonrisa. Mientras tanto con ellos. El sujeto 3, daría un largo suspiro. Después se relajaría, para decir. Finalmente. Se acabó. Regresemos adentro, continúen con lo suyo, mientras le notificó al jefe, que acabamos con el bastardo. Al terminar de decir eso, de su cinturón, sacó una radio para encenderlo, y así contactarse con su jefe. Comenzando a caminar dejando atrás a sus compañeros, estos después de ver por última vez los restos del encapuchado. Seguirían por muy atrás a su superior, de regreso a su base. Mientras caminaban, uno de ellos diría. Sujeto 4. Por Dios, por un momento creí que no la contaríamos. Ahora hay mucha sangre, y escombros que limpiar. Sujeto 5. Ni creas que yo lo haré, así que regresemos adentro, todavía tengo cosas que hacer. Esa puta me está esperando arriba. Así que no tengo que hacerla esperar más. Jejeje. Diría él, para después sonreír vulgarmente. Se alegrará mucho verme cuando. Sujeto 4. Oh mierda, ¿pero qué? El sujeto 3, al escuchar lo último, voltearía a ver a sus compañeros, cayendo al suelo. Muertos. Uno estaba decapitado, y el otro con el cuello cortado y sin brazos. Se quedó estupefacto al ver al responsable. Y era nada más, y nada menos que el encapuchado. Se encontraba de pie. Su sorpresa fue que su cuerpo estaba regenerándose, con una clase de masa negra y viscosa. A su paso dejaba ver sus huesos, sus nervios, sus tejidos musculares. Todos estos se resaltaban a la vista. Para después ser cubiertos con piel. Terminando con su vestimenta, y su túnica. Todo volvió a cubrirlo, dejándolo como si no le hubiera pasado nada. Cuando el encapuchado terminó de regenerarse, este lo miraría. Sus ojos rojos como la sangre, brillarían con intensidad, mientras emitía un aura de muerte, que haría que el sujeto 3 se quedara paralizado. Estando en shock, diría en su mente. No puede ser. ¿Cómo puede seguir con vida? Ni siquiera debería poder usar su ki en ese estado. Yo diría. Oh Akamatsu. Ahora el sujeto 3, identificado como Akamatsu, saldría de su estado de shock. Eres un ingenuo. Tipos como tú me enferman, creen que pueden librarse de sus problemas y tener lo que quieran, solo con estar con gente poderosa. Qué pena me das, ahora. Si no te importa, acabemos con esto rápido. Tomando mis armas, las haría girar, lanzando por los aires, salpicaduras de sangre. Mire a Akamatsu retándolo a venir a pelear, y diría. Anda Akamatsu. Ven y pelea. Enfréntame, demuéstrame lo que vales. Que tu orgullo te guía como siempre lo ha hecho. Olfateando el aire, huelo lo que más me satisface. El olor del miedo. Además me divierte, que las presas se defiendan, es más satisfactorio que traten de prolongar su vida. Que a morir como cobardes. Pero por parte de Akamatsu, no lo soporto más, y con pánico en su mirada, salió corriendo hacia dentro de su base para bloquear la puerta con lo que sea. Para esconderse o pedir ayuda. Al ver su acción, gritaría un poco decepcionado. Adelante. Corre. Tu muerte como la de todos tus compañeros aquí, será lenta y dolorosa. Haría chocar mis dos guadañas contra el suelo, sacando chispas. Pero ni crean, que los dejaré huir. Alzando mis guadañas con fuerza crearía brasas, y de esas brasas, saldrían mis llamas del purgatorio a toda velocidad, rodeando toda la base de esos tipos, con una altura de más de 10 metros. Entraría al gran círculo de fuego. Al hacerlo el círculo se cerraría detrás mío. Me dirijo hacia la puerta, para destrozarla con un solo tajo de mis guadañas. Estando ya adentro, diría. Que comience la cacería. Mientras tanto en otra habitación, el jefe saldría de la enfermería. Detrás de él se encontraba el cadáver de Sakurai, con la cabeza destrozada. Estaba harto de escuchar los delirios de su subordinado, así que lo mató. Y al regresar a su oficina, miro por la ventana un gran muro de fuego, rodeando toda su base. Jefe. Pero qué mierda. Cuando estaba a punto de dirigirse a la sala principal, su radio comenzaría a sonar.
De él se escuchaban gritos de agonía, disparos, y sonidos de una pelea. Voz. Ayuda, ayuda. Necesitamos refuerzos. En el sector 2 del piso inferior estamos bajo ataque brutal. Cuando el jefe escuchó eso, tomó su radio y diría: Jefe. Aquí Sosuke, díganme qué rayos está pasando. Voz. Señora Yasi, estamos bajo ataque, no sé cuántos exactamente, pero hay intrusos. Y ya tenemos muchas bajas del sector principal hasta la 2 y... Sosuke al escuchar lo último, su mano comenzó a temblar. Ese sentimiento que hace mucho había olvidado. Comenzó a invadirlo. Pero su arrogancia de jamás mostrar debilidad. Por suerte fue más fuerte ese orgullo durante ese momento, sacándolo de ese estado, así que tomaría la radio con firmeza, y diría: atención a todos. Estamos bajo ataque, y muchos ya saben qué deben hacer. Pero principalmente, no permitan que liberen a esas zorras. A esas súbanlas a los vehículos para poder escapar. Pero si no pueden, eliminen. Yo diría interrumpiéndolo, a través de la radio. Vaya, vaya, pero ¿a quién tenemos aquí? El jefe, si no me equivoco. Escúcheme bien, señor Sosuke. Su pequeño negocio de trata de blancas y de tráfico de armas se acaba hoy. Sosuke enojado diría: ¿pero qué? ¿Quién mierda eres, o quién te crees para hablarme de tal manera? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Yo diría: Eso yo debería decírtelo. Créeme, no tendré piedad con todos los involucrados de este lugar. Me aseguraré de eso. Sosuke. Y yo me aseguraré de matarte. Tenlo por seguro, ¿me oíste? Tenlo por seguro que lo haré, maldito, sin importar el costo que deba pagar. yo diría: Lo único que tengo seguro es que llamas a la mayoría de tus hombres. Muy fácil, diría yo. Incluso algunos tratan de huir. Pero eso poco les servirá, ya que nadie escapa de mí. Así que dime, ¿estás dispuesto a pagar las consecuencias? Sosuke. Bastardo. Ruega para que no te encuentre. Cuando lo haga, desearás nunca haber nacido. Comprenderás por qué me llaman el Rey Escarlata. yo diría: Vaya nombre. Te daré 7 de 10. Por intentar darte un nombre original. Pero como gustes. Te estaré esperando. Al menos me ahorrarás tiempo de buscarte. ya no podía escuchar la voz de ese tipo, ya que la radio emitía estática. Es muy impulsivo. Diría yo. Como sea. En que estaba. Tiraría la radio, para dar un salto, y degollar a otro bastardo con un solo tajo usando mis guadañas. Después, en el aire partiría su cabeza a la mitad. Esta caería al suelo, salpicando más el suelo y las paredes con sangre. A pesar de tener un killer basado en la resistencia sobrehumana, no fue suficiente. Miro atrás del cadáver. Y ahí se encontraban sus compañeros, quietos vacilantes en si atacarme o no. Solo estaban ahí. Mirándome con miedo. Después de estar así, saldrían huyendo despavoridos. Incluso algunos tirarían sus armas. Fui tras ellos para matarlos y así continuar avanzando por el lugar. Durante ese recorrido, iba recibiendo emboscadas y ataques desesperados con diferentes quirks y armas pesadas que hubieran lastimado, incluso a los héroes con quirks fuertes, si los hubieran atacado con la guardia baja. Solos. Sin preparación. Y sin refuerzos. Gocé la masacre que estaba haciendo. Y lo hice tan rápido como pude. Pero hasta cierto punto, los que quedaban comenzarían a rendirse, pidiendo piedad. Esas ratas cobardes. Los hubiera perdonado, si realmente estaban arrepentidos. Es decepcionante que solo estén dispuestos a arrepentirse, solo cuando sus vidas corren peligro. Ya es muy tarde para eso. Y les diría: se lo hubieran pensado mejor antes de tomar este camino. Mientras tanto, en el tercer piso, se encontraría a Akamatsu junto con dos compañeros suyos.
estarían metiendo de manera brusca a todas las chicas en celdas de prisión que ya tenían construido ahí. Las tenían ahí, como rehenes, mientras esperaban el aviso de los demás, de haber eliminado al maldito intruso que atacaba el lugar. Akamatsu usaría su radio para decir: «Mierda. Por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Alguien responda, digan si ya lograron eliminar al intruso». No recibió respuesta, solo estática. Carajo, esto no es bueno. Detrás de ellos, las chicas más jóvenes y las más menores, comenzaron a sollozar y a llorar. Sujeto 7. Cierren el maldito hocico, putas zorras. O si no las obligaré a callarse. Gritar y alzando su mano de manera amenazante, cerrando su puño, para que éste se volvería de metal con pinchos. Como si de un cactus metálico se tratara. Así golpeando los barrotes, abollándolos. Todas al ver eso, se callarían de inmediato, con miedo en su mirada. Pero en eso Akamatsu dejaría de escuchar los ruidos, provenientes de los pisos inferiores del lugar. Sujeto 8. Vayamos a verificar rápido. Diría preparando un rifle de asalto. Sujeto 7. Te sigo. Diría volviendo sus manos y pies en metal. Akamatsu. Yo. Voy detrás de ustedes, diría un poco nervioso. Al salir de la habitación, cerraría con llave la puerta que lleva a las celdas, dejando más encerradas a sus rehenes, en ese cuarto oscuro. Cuando los tres se alejaron de la puerta, el sujeto 8 le diría a Akamatsu: «Oye, ¿puedo hacerte una pregunta?» Akamatsu: «Sí, ¿qué ocurre?» Sujeto 7. «¿Qué pasó allá abajo? ¿Qué te hizo ese tipo para hacerte correr despavorido hacia aquí?» Akamatsu lo pensaría por un momento. Y le respondería: «Fue por Sukiyok. Lo habíamos atacado de frente. Lo petrificamos en piedra, lo asfixiamos, incluso lo había decapitado. Creímos que habíamos acabado con él. Pero sin darnos cuenta, él se había levantado como si nada, regenerando su cuerpo. Y en ese momento tomó por sorpresa a los demás. Asesinándolos. Lo hacía con una fuerza y velocidad impresionante. También usaba sus armas muy bien. Cortándolos con una precisión de temer. Y yo, no sabía cómo sentirme. Yo era el último que quedaba ahí. Pero al verlo a los ojos, vi toda mi vida pasar ante mí. Y no supe qué hacer. Solo salí corriendo para advertirle a los demás, para ver si alguien más podía detenerlo con un killer más adecuado. Pero parece que nadie lo tenía. Cuando terminó de hablar, sus compañeros pensaban en cómo lidiar con alguien así. Incluso el sujeto 8 tenía la idea de que ese tipo fue quien atacó a Sakura y a Yamamoto. Y por parte de Akamatsu, se sentía aliviado por mentir sobre lo último. Con tal de no quedar mal con ellos. Dejó eso de lado para discutir sobre su situación con sus compañeros. Ya que un killer de super regeneración era muy inusual de ver en estos días. Así que pensaron que tal poder debería tener un límite, o un inconveniente. Los tres bajarían por las escaleras, para llegar al segundo piso. Y a la mitad del camino, se pondrían de acuerdo, de qué hacer exactamente contra el encapuchado. Llegando a la idea de atacarlo por sorpresa, usando unos químicos que tenía el sujeto 8, en pequeños frascos de vidrio. Proporcionado por un amigo que también le vendía drogas potenciadoras de quirks temporales que venían del extranjero. Le habían comentado que ese químico, era capaz de debilitar cualquier killer de sanación. Con todo planeado, iban a actuar. Pero de repente, toda la luz se había ido, dejándolos a ciegas. Sin más opción decidieron mejor separarse. Cuando llegaron al segundo piso, lo harían, y cada quien se llevaría una linterna, junto con un frasco con el químico, para así tener una oportunidad contra el intruso. Akamatsu, al separarse de sus compañeros, no dejaba de temblar, al ver sangre y cadáveres de algunos amigos que tenía aquí. Usando su linterna, trataría de localizar al encapuchado. Parte de él no quería hacerlo, pero no tenía opción, y lo único que lo motivó a pelear, fue el hecho de tener un arma capaz de superar su kirk sanador. Ese fue su único consuelo, para no perder la calma de nuevo. Su jefe lo mataría, si lo viera comportarse como un cobarde. Que por cierto no se aparecía por ningún lado. Se preguntaba dónde estaría su jefe, o si ese lagarto encapuchado ya lo había asesinado.
Pero si seguía con vida, temía que ejecutara el plan B, mientras seguía adentro del edificio. Un último recurso que esperaba que no hiciera. Pero de repente, dejó sus pensamientos a un lado, cuando una sombra pasó de un pasillo a otro. Akamatsu. ¿Quién anda ahí? Chicos, son ustedes. ¿O eres tú? Muéstrate, maldito. Diría lo último preparando su kick. Una voz diría. Akamatsu. El mencionado. Se quedaría paralizado al escuchar esa voz detrás suyo, y diría. Un momento. Al darse la vuelta, abriría sus ojos de par en par, viendo a una chica peligrosa. Karin. Esto no es verdad. Imposible. Cambiaría su mirada de sorpresa a una molesta. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar muerta. No es así, Akamatsu. Fui tan insoportable, amor. Fui tan odiosa, al punto de darme golpes sin piedad. Como también matar a tu hijo. Hijo que tenía en mis días de embarazo. Hijo que prometiste amar. Mientras Karin decía eso, se acercaría lentamente hacia Akamatsu con una mirada alegre. Akamatsu, no te me acerques, maldita zorra. No sé cómo mierda sigues viva. Pero si das un paso más, juro que... Akamatsu no pudo continuar con su amenaza, ya que Karin diría. Si no, ¿qué? Provocarás otro accidente. Y me dejarás tirada en el suelo para rogarte que me salvarás del fuego. Dejaría de sonreír y me pondría triste. Dime por qué lo hiciste, recuérdame por qué. ¿Que acaso no seríamos felices juntos? ¿Que darías todo por mi bienestar? Dime. ¿Por qué? Dime. Dilo. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer eso? Mientras decía eso, muchos clones de esa chica rodearía a Akamatsu. Hasta que dos pares de brazos lo tocarían, asustando al mencionado, ante tal momento que estaba pasando con quien no quería volver a ver más, que lo observaban por todas partes, en la oscuridad, con miradas acusadoras, y sin vida. Akamatsu. No, suéltame, decía tratando de zafarse del agarre. Tú no eres real. Tú estás muerta, Desapareceré. Akamatsu no soportó más, así que activó su killer de energía, lanzando frenéticamente cortes a todas partes contra las copias de Karin, perforando las paredes, y algunas puertas. Este caería de rodillas cansado. Ya no veía a la chica, por ningún lado. Akamatsu. Por Dios. Pero al fin se acabó, maldita. Ojalá y nunca vuelvas, estúpida zorra. Se sintió aliviado hasta que la luz había regresado, iluminando levemente el edificio. Miró mejor a su alrededor, dándose cuenta de que sus compañeros, que lo habían acompañado hace un momento, estaban tirados en el suelo. Muertos. Akamatsu. ¿Qué es? ¿Cómo? Chicos, ¿qué pasó aquí? ¿Quién les hizo esto? ¿Y todavía lo preguntas? Diría saliendo de las sombras, enfrente de Akamatsu, mirándolo fijamente. Tú mismo causaste esto. ¿O no lo recuerdas? En eso, Akamatsu comenzó a recordar lo que había sucedido realmente. Él como sus compañeros lo miraban desconcertados, por verlo hablando solo. Cuando observaron que se estaba alterando, fueron a ver si estaba bien. Pero cuando tocaron su hombro, tratando de tranquilizarlo. Y en reacción, los había atacado, sin darles la posibilidad de defenderse. Comenzando a cortarlos por el cuello y demás partes del cuerpo, provocando que se desangraran frenéticamente. Estos caerían muertos en el suelo. Finalmente recordando estar contento por lo que hizo. Ah, cómo adoro la manipulación mental. Me ahorro muchas cosas. Miraría a Akamatsu aún sorprendido, y le diría. Dime, Akamatsu. Vivir con la culpa. Por tal acción que tú mismo provocaste. ¿Te hizo sentir bien?
Al decir eso Akamatsu me miraría con furia. Y cuando me iba a responder, lo interrumpiría diciendo: como también fue ese día. En mentirle a la familia de Karin, al decirles que su querida hija murió en ese incendio, supuestamente accidental. Y que tú nunca llegaste a tiempo a salvarla. Y culpar a la policía y a los héroes por tu propia negligencia. Provocando intencionalmente lastima en ti mismo, para que muchos te donarán, para apoyarte en tu supuesta depresión. Y tiempo después, te habías quedado sin dinero, y endeudado irresponsablemente. Para que al final, en tu desesperación de conseguir dinero fácil, vinieras aquí. Formando parte de este negocio repugnante. Ser cómplice en más sufrimiento a inocentes. Mientras hablaba, los flashbacks de esos eventos, resaltaban la mente de Akamatsu. Pasando de estar molesto a una de sorpresa y miedo. Por descubrir su más sucio secreto. Sus manos temblaban mientras me diría: ¿Cómo? ¿Sabes eso? No debería ser posible que alguien se hubiera enterado. Me había asegurado de eso. Yo le diría, alzando la voz: yo estuve ahí. Fui testigo de todo de lo que le hiciste a Karin. Incluso sé que todo tu crimen comenzó al saber de su embarazo. Que a tu criterio ignorante y prejuicio idiota, comenzó tu sospecha absurda de que ella te fue infiel. Después te dejaste guiar por tu orgullo y tu falta de confianza, olvidando todas las mentiras que le hiciste. Todo por unos malditos celos. Y en vez de cuidarla y tratarla bien a ella y a tu hijo, solo la trataste mal, golpes todos los días. Amenazas. Maltratos. Incluso mala alimentación. Aún así, ella trató de demostrarte su amor fiel, de todas las maneras posibles. Así que dime, ¿qué recibió a cambio? Más dolor y sufrimiento. Ya en este punto, Akamatsu se había quedado en shock al revelarle lo que nadie más que él había hecho. Y de mi parte sentía un gran odio y repudio contra de él. Provocando que mi intimidación se intensificara abruptamente, causando que cualquiera perdiera el control de sus rodillas. Y al verlo en ese estado como quería, comenzaría a caminar lentamente hacia Akamatsu, y le diría, mientras le daba una mirada fría, y con sed de sangre: y créeme, no tendré ninguna misericordia contigo. Yo he venido por ti, diría desenfundando mis guadañas. Llegó tu hora, diría para después, alzar mis guadañas. Tu momento de pagar. Es ahora. Gritaría lo último. Chocando mis guadañas contra el suelo, sacando chispas. Mientras el mencionado, en su ataque de pánico, trataría de alejarse de mí, retrocediendo, hasta el punto de caerse de espalda. Y aún en el suelo continuaría, retrocediendo desesperadamente, terminando por chocar contra la pared. Yo diría: estoy harto de que tipos como tú anden libres por ahí. Flashbacks comenzaron a invadir la mente de Akamatsu. Amor, te amo mucho. Y yo a ti, amor. Karin. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, así que dime. ¿Te casarías conmigo? Smith. Yo. Sí. Claro. Que acepto ser tu esposa. Te prometo que te haré la mujer más feliz del mundo. Estoy harto de la gente que no aprecia sus bendiciones. Amor, no lo creerás, estoy embarazada. ¿Estás segura? ¿En serio es mío? ¿Qué? ¿Por qué dices eso, amor? ¡No! No me mientas, con quién me engañaste, puta zorra. No, con nadie. Él en serio es tu hijo. Sabes que yo no haría eso. Yo te amo a ti. Cállate. Cállate, y ya dime quién es el bastardo con quien me has engañado. O si no, ya verás lo que te espera, maldita. No. No, por favor, ya basta. Te lo suplico, dañarás a nuestro hijo. Bien. Tú te lo buscaste. Amor, ayúdame, por favor, sálvame. No. Sálvanos. Dile eso al bastardo con quien me engañaste.
Akamatsu finalmente saliendo de su estado de shock. Reaccionando a la situación en la que se encontraba, iba a morir si no hacía algo. Con desesperación por vivir, de sus bolsillos sacaría a duras penas el frasco con el químico que le habían dado. Con miedo en su mirada, trataría de lanzármelo, mientras que yo detendría mi avance, a pocos centímetros de él, mirando su acción. Todo en cámara lenta. Y cuando estaba a punto de lanzármelo, sonreiría, para hacer que mis ojos brillaran de color rojo carmesí. De repente, fuego apareció comenzando a envolver sus manos, y su cabeza. Dándole una sensación fuerte de ardor e irritación insoportable. Con indiferencia. Miraría cómo finalmente sufría este idiota. Y le diría estando muy cerca de él. La gente como tú, es tan desagradecida de estar viva. Pero tú no. Terminando de decir eso, alzaría mis guadañas, estando a punto de decapitarlo. Akamatsu. No. Basta. Tratando de detener el dolor y la agonía que sentía. Con su propia mano se apuntó hacia su cabeza. Después él mismo se perforó el cráneo usando su Kyok, destruyendo su cerebro. Terminando por caer con la mirada en blanco, mientras su sangre decoraba el suelo. Yo al ver ese acto tan cobarde, diría: orgulloso idiota. Una vez desactivando mi intimidación, a la vez guardando mis armas. Pero aún así, nadie escapa de mí. Terminando de decir eso, alzaría mi mano izquierda apuntando al cadáver de Akamatsu. Una pequeña esfera que emitía un aura azul y blanca, saldría de él. Comenzando a dirigirse hacia mí. Llegando a mi palma, contemplaría bien el alma de Akamatsu. Con el miedo de enfrentarse a las consecuencias que él mismo se trajo en vida. Y diría: bien. Casi me dan ganas de resucitarte. Ya que me has ahorrado mucho tiempo en matarte, con mis propias manos. Así que solo puedo desearte un buen viaje. Directo al infierno. En eso, sombras comenzaron a cubrir el alma de Akamatsu, desapareciendo de mi vista. Y a su vez podía escuchar los gritos de ese tipo, siendo arrastrado a donde sufrirá por toda la eternidad. Después de hacer eso diría, un poco desilusionado: ¡qué decepción! No pude hacerlo sufrir. Aunque puede que contigo sea otra historia, ¿no lo crees? Terminando de decir eso, detrás mío, una barra de metal con punta afilada estaría a poco de perforar mi cráneo. Lo hubiera hecho si no lo hubiera cortado a la mitad, de un solo tajo con mis garras. Y de un pasillo oscuro, saldría, nada más y nada menos que el jefe, Sosuke. Tenía un aura roja rodeándolo, erizando su cabello, mientras sus ojos mostraban ira, molestia, y deseos de eliminarme. Sosuke. Tú. Bastardo. Suspira para recuperar la compostura. Debo admitir que me dejaste sorprendido. Matar a todos mis más leales hombres y valiosos clientes que se encontraban aquí, con quirks fuertes, en tan solo 20 minutos. Si no fuera por eso, me hubieras sido útil, incluso haberte vuelto mejor mano derecha que ese cobarde de Akamatsu. Pero aquí estamos los dos cara a cara. Así que no me dejas remedio, más que hacerte sufrir de la peor manera. Tenlo por seguro. Yo diría: eso debería decírtelo yo. Tener retenidas en contra de su voluntad, a esas pobres chicas y menores de edad. La mayoría con quirks de mutación, solo para cumplir los caprichos vacíos, enfermizos, inhumanos y mediocres, de tipos que nunca en la vida han recibido orientación. Buscando desesperadamente solo satisfacer sus instintos tan bajos. Y ahí entras tú, sacando provecho ganando, lo que pudiste haber ganado, si fueras más civilizado. Eso parece haber causado la molestia de Sosuke. Después los dos nos miraríamos esperando el ataque del otro. Pero para romper esa tensión, tenía que hacerlo enfadar, y sabía cómo. Así que terminamos con esto de una vez, o seguirás dándome esa mirada de gorila enojado. Diría con burla. Ya que tu plan de contingencia no resultó como esperabas.
ya que no pudiste atravesar mis llamas. Y no pudiste detonar las bombas que estaban por aquí. Para destruir todo el lugar, tratando de matarme, junto con todos aquí. Y decías que eran tan valiosos. Debajo de mi capucha, sacaría algo, lanzándoselo a sus pies. Y se trataban de cables cortados de explosivos. Y vaya que tiene sentido enfrentarme como última opción. Ya que no pudiste huir como un verdadero cobarde, tratando de dejar a su suerte a todos aquí. Sosuke, harto de escucharlo, gritaría. Cállate, cállate, maldito. Ya tuve suficiente de ti. Así que te haré pedazos. Este alzaría sus manos, tratando de usar su poderoso Kirk de telequinesis contra el encapuchado, y a pesar de haberlo rodeado con su aura roja, no hacía efecto. Ni siquiera pudo moverlo un centímetro. Pero qué diablos. Imposible. ¿Cómo? Yo diría. ¿Qué sucede? ¿Acaso no me harás pedazos? ¿O tengo que esperarme otra media hora? Sosuke. Infeliz. Cállate de una maldita vez. Gritaría envolviéndose a sí mismo en su aura roja, para después ir a gran velocidad hacia mí. Con su puño me daría un golpe haciendo que atravesáramos dos paredes detrás mío. Sabiendo que cerca nuestro había vidas inocentes, me recompondría para empujarlo de regreso. Trataría de patearlo hacia su cabeza. De su parte Sosuke, se agacharía esquivándolo. Que por desgracia le salió muy caro. Ya que con mi cola de reptil lo tomaría del pie, para hacerlo girar, y con gran fuerza lo azotaría de cara contra el suelo, destruyéndolo. Este aterrizaría con brusquedad en el primer piso. Y al levantarse, sus ojos brillarían con intensidad y pedazos de escombros, levitarían alrededor de él. De mi parte aterrizaría cerca de su posición. Y cuando lo hice, muchas rocas fueron lanzadas hacia mí. Y después de esquivar su primer ataque, corrí a gran velocidad alrededor de él, evitando más ataques así. Logrando ponerme lejos de su alcance, le lanzaría varias bolas de fuego, provocando que tuviera que esquivarlos. Así logrando que se distrajera lo suficiente. Dándome la oportunidad de acercarme, para así darle 4 potentes golpes hacia sus costillas, a su pierna derecha, a su hombro y una patada que lo mandaría contra otro muro, atravesándolo. Y aterrizando en otra habitación. Diría. Ah, bastardo. Cof. Te mataré. En un ataque de rabia. Haría que todos los objetos a su alrededor levitaran. Después los lanzaría a gran velocidad contra mía, en varias direcciones. Varas de metal, escombros, palos de madera, monedas, pedazos de cristal, etc. De inmediato desenfundaría mis guadañas, envolviéndolas con mis llamas del purgatorio. Después las giraría, lanzando un mini tornado de fuego, que Sosuke esquivaría, con un poco de dificultad, mientras yo destruiría los fragmentos de escombros que me había lanzado. Al recomponernos cada uno, nos abalanzaríamos contra el otro. Sosuke nuevamente rodeó su cuerpo con su aura roja, impulsándose, para tratar de golpearme como lo había hecho antes. Me daría golpe tras golpe, pero para su sorpresa, no había efecto. Y ahora era él, quien fue mandado a estrellarse contra la pared, luego de que le diera un golpe en el rostro, para después ser golpeado en su quijada, en su espalda, rostro y estómago. A su vez iba recibiendo cortes casi profundos. Mientras tanto, afuera del edificio abandonado. Héroes, policías, y bomberos habían llegado a la escena. Mirando las imponentes llamas que iluminaban el lugar. Policía 3. Maldita sea, esto es malo, rápido, aseguren la zona, no dejen que el fuego se extienda, vamos. Héroe 2. Ya escucharon. Y los que tengan dones contra el fuego, vayan al frente, ayuden a los bomberos, que no se extienda más de lo que está. De ahí todos comenzaron a movilizarse, nada complicado para la mayoría de ellos. O eso creían, ya que el agua al hacer contacto con el gran muro de fuego, se evaporaba de inmediato. Y eso no fue todo, ya que algunos héroes y bomberos, se sentían sofocados al punto de sufrir los efectos de una insolación, mientras que la mayoría que no lo sentía, los había desconcertado al ver eso. Y a esas personas las tuvieron que sacar de inmediato. A pesar de tener esa situación, no se rendirían.
Muchos con determinación, continuaron lanzando agua, tratando de apagar el fuego, y algunos con dones que tenían que ver con la tierra. Lanzarían un poco, tratando de asfixiar el fuego. Aún sin éxito. A pesar de sus esfuerzos, no lograban controlar el muro de llamas. Y al ver que nada funcionaba, se comenzarían a frustrar y a desesperar. Pero para su sorpresa el fuego no se extendía de donde estaba. Al ver eso, se cesaría el breve intento de apagarlo. En eso un héroe muy conocido diría: Battlefield. Todos. Deténganse, es inútil apagarlo. Aunque por suerte el fuego no se extiende. Policía 1. Eso es bueno por lo menos, pero aún así, necesitamos entrar, puede que muchas vidas estén en peligro o el responsable nos mantenga a raya por alguna razón. Battlefield. Algunos héroes con quirks adecuados, ya trataron de pasar a través de las llamas, por debajo y por encima, pero ninguno logró cruzar. Héroe 5. Exacto. Ya que yo puedo soportar temperaturas altas, pero al tratar de atravesar ese muro de fuego, sentí como si hubiera chocado contra un muro. Heroína 4. Incluso yo con mi Kirk, traté de sobrevolar por encima, pero cuando estaba a punto de hacerlo, el muro se alzaba más como si su altura no tuviera fin. Después de escuchar los testimonios de los héroes, nadie dijo otra palabra. Y al sentir un estruendo muy fuerte, proveniente del otro lado del muro, tratarían de ver qué pasaba, y al no poder, un policía diría: Policía 3. Maldición, debemos hacer algo. ¿Quién sabe qué puede estar pasando allá adentro? De vuelta conmigo, ahora en la sala principal. Luego de patear a Sosuke contra el suelo en el primer piso, aterrizaríamos aquí. Me alejaría de él, rodeándome con mi fuego, volviendo ceniza o derritiendo todo lo que me estaba arrojando mi oponente. Y en represalia, le arrojaría otra bola de fuego, esta vez quemando su hombro izquierdo. Aprovechando que estaba distraído, me acercaría a él, golpeándolo de nuevo, dándole dos ganchos, y un golpe a sus costillas. Bloquearía dos golpes a mi cabeza, y una patada hacia mi espalda. Después le haría creer que tenía la guardia baja, al bloquear su último ataque, dejando un supuesto punto ciego. Sosuke trataría de golpearme, pero le daría un coletazo en su estómago, lanzándolo contra una mesa. Este se encontraba ensangrentado, con quemaduras, y magullado, por casi todo el cuerpo. Miraría cómo se encontraba enojado y desesperado, solo con pelear conmigo por solo unos pocos minutos. De hecho, casi lo había dejado hecho mierda. Y de parte de Sosuke. Al ver que sus movimientos y ataques más poderosos, estaban siendo superados, se enojaría, provocando que perdiera el control de su Kirk. Comenzando a levitar en el aire, como también su cabello, y sus ojos brillaban con intensidad. Todo a su alrededor, incluso los muebles más grandes, estaban siendo elevados, girando alrededor de él, mientras un aura roja salía resplandeciendo la sala. Y para mi sorpresa, mi capucha estaba siendo afectada un poco. Sosuke diría: Muy bien, eso es todo. Esto termina aquí, maldito Oh. Alzando sus dos manos, me paralizaría. Después finalmente lograría hacerme levitar del suelo, mientras una aura roja me envolvía. Al ver su mirada loca y sus ganas de ganar, me había dado una idea. Primero le daría el gusto, de que me tiene a su merced. Así que le diría, fingiendo sorpresa: Oye, ¿qué crees que haces? Bájame. Sosuke. Reiría, dando una sonrisa de victoria. Te lo dije. Nunca debiste meterte con el Rey Escarlata. Quien se meta conmigo solo recibirá la muerte. Así que adiós. Fingiría gritar de dolor, mientras mis brazos y piernas se doblaban de maneras imposibles. Mi cabeza giraría 180 grados, y el resto de mi cuerpo se comprimiría como una lata. Mis huesos rotos sonaban, y la sangre por donde podía, saldría de mi cuerpo, junto con restos de mis órganos totalmente licuados. Terminando por destruir mi cabeza, haciéndola explotar, manchando de sangre, huesos y sesos, por todo el lugar. Al estar irreconocible Sosuke, sangrando por la nariz y de la boca, dejaría caer mi cuerpo al suelo. Siguiendo el mismo y todo lo demás que había levitado. Ese último ataque suyo, que llevó sus poderes más allá del límite, comenzó a cobrarle factura.
Sucumbiendo a su cansancio y al dolor, se arrodilló en el suelo, casi sin fuerzas. Se encontraba todo golpeado, magullado, con algunas cortadas no tan profundas, pero sí graves. Ahora estaba ahí sin fuerzas para poder volverse a poner de pie. Tendría ahora una vista casi borrosa. Pero aún consciente. Miraba al vacío de donde estaba. A su vez un terrible dolor de cabeza llegó para recordarle que jamás volviera a llevar su Kirk a esos extremos. Sosuke. Jejeje. Esto, sé. Termino. Maldita lagartija. Yo, gano. Diría sonriendo arrogantemente, por la victoria que tuvo contra el encapuchado. O eso creía. Ya que sin que se diera cuenta, me estaba levantando lentamente del suelo. Regenerando mi cuerpo. Mis extremidades volvieron a acomodarse, mis huesos crujieron restaurando mi sistema óseo, y mi cuerpo dejó de estar arrugado. Volviendo a como estaba antes. Sosuke al escuchar mis huesos recomponerse, me miraría sorprendido, y diría. Sosuke. Imposible. Esto. No es. Justo. Maldito. Tenías más de un. Kirk. Apretaría sus puños sacando más sangre. Mientras que sus manos temblaban del cansancio. Y de mi parte. Ya había terminado de regenerarme. Y vería como Sosuke me miraba con ira. Y con las fuerzas que aún tenía, trataría de atacarme usando su Kirk. Pero al hacerlo un fuerte dolor de cabeza lo invadió. Él se sostendría la cabeza tratando de que el dolor se calmara. Después de un rato, sus ojos comenzaron a inyectarse en sangre. Sosuke se rendiría, casi cayendo al suelo. Pero pondría sus dos manos deteniendo el impacto. Después comenzaría a gritar de frustración. Y no lo culpo. Ya que, después de todo, él había fallado. Superado por mí. Quien lo había derrotado sin esfuerzo. Cuando estaba a punto de decir algo, fui a gran velocidad hacia él, y con mis garras lo tomaría del cuello, alzándolo, provocando que poco a poco, perdiera el aire. Lo forzaría a mirarme a los ojos. Él trataría de golpearme y patearme, en un intento de que lo soltara. Pero desafortunadamente, sus golpes se estaban quedando sin fuerzas. Su corazón comenzó a latir rápidamente, como también su respiración se aceleraba. Eso me hubiera hecho reír. Pero no lo hizo. La razón fue que al mirar su vida, presencié muchas aberraciones inhumanas. Violaciones, secuestros, asesinatos, formas inimaginables de matar, que este imbécil hizo sin piedad a vidas inocentes. Incluso al ver su pasado, durante su niñez hasta la adolescencia, mire que su padre era igual como él. Peor que escoria. Le enseñó cosas que nunca debería haber enseñado a chicos de 12 años. Y para mi sorpresa, a él le encantaba. Poco a poco anhelando más cosas así. Su padre lo llevaba por el camino del negocio de las drogas, armas, órganos, y lo que él consideraba su favorito. El trata de blancas. Su madre, que era una víctima de su padre, trataba de salvarlo de ese camino. Pero para mi disgusto, él mismo rechazaba esa ayuda. Ya que él lo consideraba una buena forma de vida. Pero lo que colmó mi paciencia fue ver cómo él mismo y su padre, hartos de ella, la trajeron aquí, donde pidieron que la torturaran, la violaran y asesinaran. Finalmente vendiendo por millones sus órganos, en el mercado negro. Con todo eso, según él, se había quitado un peso de encima. Todo eso me hizo sentir muchas cosas. Pero matarlo de inmediato no era lo ideal. Él merecía un destino peor que yo. Con fuerza lo tiraría al suelo. Después lo tomaría de la chaqueta, comenzando a arrastrarlo de frente, por el suelo, hacia afuera de la sala. Después me dirigiría hacia un pasillo oscuro, para bajar unas escaleras. Al comenzar a bajar, Sosuke gritaría de dolor, al sentir como sus costillas rotas, se rompían más. Y diría. Oye maldito. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? Yo no respondería a su pregunta. Solo seguía avanzando, para terminar de bajar por las escaleras. Llegando al sótano. Caminaría hacia un pasillo y a otro girando hacia la derecha.
Me detendría enfrente de una gran puerta de metal deslizable. Tenía un letrero que decía: vertedero. Levantaría, y haría que Sosuke se arrodillara, para que pudiera abrir la puerta con una de mis manos. Sosuke, mirando al suelo, vería como un guardia estaba ahí. Mutilado, con cortadas, ensangrentado, con las viseras hacia afuera por un corte que tenía desde su panza hacia su cuello, provocando que se estremeciera un poco. Cuando termine de abrir la puerta, arrastraría a Sosuke hacia adentro. Después activaría el interruptor, encendiendo las luces. La habitación parecía un gran baño. Solo que en su mayoría tenía una gran piscina que parecía un estanque, cubriendo todo el espacio excepto algunas áreas y la entrada. Lo que provocó que Sosuke temblara, fue que, cerca de las paredes, había unas 9 jaulas con puertas automáticas. Y de ahí se asomaban cocodrilos hambrientos, embistiendo contra sus jaulas, tratando de salir. Tomaría con fuerza la cabeza de Sosuke, arrojándolo con brusquedad. Él caería en el agua, que por suerte para él, no era tan profunda, ni tan baja. Él trató de ponerse de pie. Y al principio parecía lograrlo. Pero en eso, lo patearía en el rostro, haciéndolo caer hacia el piso, justo donde no había agua. Y cerca de él, había una gran tubería gruesa. Él se retorcería del dolor. Y diría: Sosuke. Maldito. Créeme, haré que pagues por todo lo que me hiciste. Se limpiaría la sangre que salía de su nariz y boca. Perdí a mis hombres. Mi negocio. Mi vida perfecta. Te haré conocer a la mismísima muerte, lo juro. Lo juro, ¿me oyes? Mientras me gritaba todo eso, usaría el grillete que estaba fijado en la tubería detrás de él, encadenándolo. Y al escuchar que me haría conocer a la muerte, no sabía si reírme por la ironía, o por qué cree que vivirá para tratar de cumplir su palabra. Al ponerle segura la cadena, con la llave que encontré, me pondría de pie, alejándome de él. Para después, darme la vuelta mirando como Sosuke, corriendo hacia mí, trataría de arrebatármela. Pero caería al suelo. No podía acercarse más, debido a que la cadena del grillete, no era tan larga. Y enfrente de él, quemaría la llave, hasta derretirla. Sosuke estando en el suelo, mojado y enojado, diría: Sosuke. ¿Por qué no me matas? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué ganarás haciendo esto? Dime. Yo diría: no te mataré. Ya que ahora, tengo que ayudar a esas pobres señoritas que tienes retenidas aquí. Además, según tú, quienes ya no puedan moverse, que no tengan fuerzas, ni siquiera sean capaces de ponerse de pie, solo sirven para una cosa. Sosuke abriría sus ojos de par en par, al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y por eso estás aquí. Terminando de decir eso, caminaría a la derecha, perdiéndome de vista de Sosuke. Y este, al tratar de encontrarme, aparecería por su izquierda, asustándolo. Y continuaría diciendo: y lo que ganaría con esto, no te incumbe. Nadie como tú, jamás lo entendería. Después de decir eso, me retiraría de la habitación, dejando atrás a Sosuke, en ese cuarto con la puerta abierta. Y antes de dar vuelta por el pasillo, le diría una última cosa. Los héroes y policías vendrán pronto. Así que puede que pase una de dos. Que te lleven preso. O que te dejen libre. Justo en la morgue. Bueno. Eso si estos pobres animalitos dejan sobras. Después de no alimentarlos por algunos meses. Terminando de hablar, desaparecería de la vista de Sosuke. Los cocodrilos que estaban ahí encerrados, se sacudirían en sus jaulas, tratando de salir, al percibir a ese bastardo, incapaz de moverse de donde estaban. Aún estando acostado en el suelo. Diría: Sosuke. Mierda, mierda, mierda. Jódanse estúpidos reptiles muertos de hambre. No pienso terminar así. No de esta forma. Su situación, lo estaba alterando mucho. Y más al ver como una de las jaulas, por la oxidación comenzaba a abollarse, rompiendo un barrote. Y no era la única, ya que las demás estaban igual de oxidadas. Se arrepentía de no haber reemplazado esas jaulas.
tarde o temprano se romperían por las constantes embestidas de los reptiles hambrientos. Y cuando suceda eso, sería su fin. Y como pudo, se pondría de pie, dirigiéndose a la tubería, donde estaba encadenado. Trataría de empujarlo, y golpearlo, para que se rompiera. Después de varios intentos, la tubería comenzó a calentarse, llegando a sacar vapor. Quemando su mano izquierda. Dejando en paz la tubería, caería arrodillado al suelo. Luego de maldecir, tomaría la cadena del grillete, jalándola, tratando de que se desprendiera de la tubería. Pero como este era muy gruesa, dejó de intentarlo. Se le acababa el tiempo. No podría defenderse. Ni huir. Él no deseaba eso. ¿Hasta dónde él sabe? Esas bestias solo se deshacían de las chicas inservibles. O que estuvieran demasiado demacradas, como para seguir sustentando su negocio, logrando así, no tener testigos sueltos. Ahora mismo se encontraba desesperado y con miedo. Su instinto de supervivencia, le gritaba a todo pulmón que saliera de ahí, antes de que sea tarde. No le importaba cómo lo haría, incluso estaba dispuesto a dejarse arrestar. Luego, con unos contactos lograr salir en pocos días. Para así después vengarse contra el encapuchado. Miró por toda la habitación, dándose cuenta que no tenía nada útil. Fue así hasta que fijó su mirada a la puerta, donde yacía el cadáver de un subordinado. Lo examinó con cuidado, logrando ver que tenía un cuchillo de caza, con sierra y un buen filo. Este se encontraba en la funda de su cinturón. Y una idea se formó en su mente. Con sus últimos esfuerzos con su kirk, débilmente lograría sacar el cuchillo de la funda. Para que lentamente, se dirigiera a la palma de su mano derecha. Sosuke. Vamos, vamos. Por favor. Solo un poco. Más. Decía, tratando de soportar un gran dolor de cabeza. Y a pocos centímetros de tomar el cuchillo, se detendría abruptamente por una garra. Sosuke quedó en shock al ver eso. Estaba a poco de tener lo que necesitaba para salir. Fijó su mirada a la derecha. Hacia el responsable, que estaba ahí con él. Sus ojos se abrieron de par en par. Al ver al encapuchado de nuevo ahí. Mientras de mi parte, me levantaría del suelo, con el cuchillo en mano. Sin mostrar una expresión. Diría en mi mente. Pobre ingenuo. En verdad cree que dejo solos a mis presas, sin supervisión. Y luego de pensarlo bien, comenzaría a tomar de regreso mi forma base. Además, no me importaba mucho que él viera mi verdadera forma. Al terminar de transformarme, contemplaría, de cerca, el cuchillo de caza. Mirando a mi reflejo en este. Luego voltearía a ver a Sosuke. Él ahora tenía una mirada que mostraba sorpresa y enojo. Seguramente al darse cuenta, que un chico aparentemente de 17 años. Que causó que su negocio. No. Su forma de vida se desmoronara. Yo lo miraría, viendo sus pensamientos de hace un rato. Y mire que tenía pensado amputarse el pie, así logrando liberarse de la cadena. Para después, cauterizar la herida con la tubería. Así escapando de la habitación. Para así cerrar la puerta, salvándose. Debo reconocerlo. Tiene un buen instinto de supervivencia. Pero por desgracia, él ya marcó su destino. Y le diría con burla, mientras sonreiría levemente. Mejor olvídalo. Dejaría de sonreír para darme la vuelta, y con mucha fuerza, lanzaría el cuchillo hacia la puerta. Mientras salía de la habitación, mandándolo mucho más lejos de donde estaba anteriormente. Sosuke al ver eso, sintió que todo su plan, su vida, se había ido totalmente a la mierda, en todo el sentido de la palabra. Ahora sabe lo que sintieron sus víctimas, desde ser sometido con brutalidad, ser traído a donde no quería estar. Sin ninguna oportunidad de escapar. Faltando solo su muerte, lenta y dolorosa. Una humillación suficiente para él. Yo me daría la vuelta hacia la puerta, sin decir nada. Sosuke estando muy empapado y adolorido. Diría enojado. ¿Qué crees que estás haciendo? Yo simplemente lo ignoraría, continuando mi camino. Sosuke se arrodillaría, y gritaría. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
y antes de llegar a la puerta, giraría mi cabeza a la izquierda mirando un cráneo pequeño. Y en mi mente, escucharía los gritos de súplica y de dolor de una pequeña niña, que había sido diagnosticada como una Kirkles, nacida de una prisionera, en este lugar. Por ese motivo, fue traída aquí, para ser desechada como un simple objeto sin valor. Una entre muchas que terminaron aquí, sufriendo ese destino. Tanto dolor, sufrimiento y miseria, por culpa de este bastardo, que trató sus vidas como si fuera un espectáculo o un simple juego, sin culpa alguna, ni remordimiento. Cerraría mis ojos lamentando de no estar presente mucho antes. Pero me aseguraré de que esto, nunca más, vuelva a pasar. Abriría mis ojos, teniendo ahora una mirada fría. Después enfocaría mi mirada hacia una palanca que estaba en la pared a la izquierda, cerca de la puerta. Y la activaría, haciendo que ciertas jaulas se abrieran. Sasuke se paralizaría al ver los cocodrilos saliendo finalmente de sus jaulas, con dirección hacia él, mientras demostraban que tenían un hambre voraz en sus ojos. ¡No! ¡No puedes hacerme esto a mí! ¡No! ¡No! Fin del juego. Ahora sí puedo decir. Fin del capítulo 2. Ya que el anterior había dicho que era el segundo. Mi error XD. Dejen en los comentarios si les gusta la manera en cómo subo mis fics. Con la más alta calidad posible. Aunque me tomé tiempo en editarlos. O si debería poner solo una imagen. Ahí me lo dicen. Porfa. También quiero mandarle un agradecimiento muy grande a Toxin y a Spin, por darme buenas recomendaciones para la música de fondo en los momentos de suspenso y de pelea en la historia. Se los agradezco mucho. Además debo comentarles que este fic lo dejaré hasta aquí, en lo que termine de escribir la siguiente parte. Pero no se angustien. Procuraré que salga lo más rápido posible. Por el momento denle like y suscríbanse. Otra cosa que me gustaría anunciar es que mi próximo fic será una historia especial. Aunque es sorpresa. Pero les dejo una pista complicada. Se ambienta. Por último, les quiero mandar saludos a las siguientes personas que comentaron en el video anterior, y esos son: Jared Domínguez, Bolivia Novelas, Kai Lucifer, Spin, Byron Hernández, Oscarat, Camila. Y por último, a Elric Fix. Les mando un dino saludo y un dino abrazo. Muchas gracias por ver mi video anterior y el actual. Aunque me tardé el año pasado para crearlo XD. Pero valió la pena. ¿No? Y de paso les aviso que ya tengo comunidad en YouTube. Ahí podré darles avances de futuros proyectos, artes, encuestas, etc. Y eso me emociona. Les deseo muy buenos días, tardes o noches. Y hasta la próxima. Bye. Tiempo antes, en un apartamento lejos de los sucesos. Dos chicos estaban mirando la televisión. Uno se encontraba tomando notas en una libreta y el otro estaba durmiendo en el sillón. Chico 1, creo que por hoy termino con mi análisis de tu Kirk amigo. Suspira, no puedo creer que en 4 meses estaremos listos para entrar a UA, ¿no lo crees, Ro? Pero se da cuenta que con quien estaba hablando se había quedado dormido desde hace tiempo. ¿Qué? ¿Desde cuándo se quedó dormido? Con el chico dormido. Se rascaría la cabeza mientras se acomodaba mejor y diría dormido. Chico 2. ¿Dónde está la gotera, señora? Pero de repente abrió sus ojos de golpe. Trataría de levantarse pero se caería al suelo. No puede ser. La cartulina. No la compramos, ¿hay qué?
Un momento. ¿Por qué pantuflas iría por una, si ya no voy a clases? Bueno, no como tal, sino hasta en unos meses. Chico 1. Diría con una gota de sudor. ¿Estás bien? Por cierto, ¿de qué estabas hablando? Chico 2. Ah, esto, no importa, por cierto, Izuku, ¿qué hora es? Diría sentándose en el sillón. Izuku. Las 10 p.m. ¿Y desde hace cuánto te quedaste dormido? Chico 2. Cuando acabamos de cenar, y nos sentamos aquí me ganó el sueño, cuando comenzaste a murmurar cuando te di detalles de mis dones. Izuku. Oh, perdona Rolas. Sigue siendo costumbre que aún tengo. Rolando. No hay pedo, wey. Izuku. Por cierto, Rolas, ¿qué te pasó? Normalmente no te despiertas de golpe cuando duermes. Rolando. No lo sé, hace un momento sentí un ki elevarse drásticamente. Como si esa persona peleara con alguien fuerte. Y lo raro es que no sentí la energía de su oponente. Es raro. Este tendría una mirada confundida, pero Izuku diría. Izuku. Puede ser que no sentiste bien su energía, por la distancia. O que esa persona tuviera una peculiaridad que esconde su presencia. Ya que parte de tu don es una clase de sensor vital, puede que sea el caso, o puede ser que... Rolando. Oye, lo estás haciendo de nuevo, ya entendí tu punto, sí. Izuku. Perdón, diría avergonzado. Rolando se levantaría del sillón y diría. Típico en ti. Como sea, hay que ir a prepararnos para dormir. Izuku diría. Eso sí me sorprende de ti, normalmente tratarías de ir al lugar de los hechos y ayudar. Rolando. Y no te equivocas. Pero recuerda lo que me dijo Sukauchi, un acto más de vigilantismo, y habrá serias consecuencias para mí, diría un poco molesto al recordar cuando lo reprendieron por sus actos. Izuku. Sé que quieres ayudar a los demás. Pero solo espera un poco más, cuando al fin obtengamos nuestras licencias provisionales, y nos graduemos, podremos finalmente ayudar a la gente como grandes héroes. Rolando. Sí. Ya lo sé, y me da un poco de flojera. En fin, vámonos a dormir. Mañana hay que continuar con el entrenamiento que te dejo All Might. Izuku. Bien, vamos entonces. Rolando. Ya sabes lo que digo, quien le tema a morir, que no nazca. Los dos se irían, y de paso se despedirían de Inko. Pero Rolidas olvidaría apagar la tele. Así que Inko lo haría. Pero en eso. Reportero. Buenas noches.